Apreciados y estimados lectores, Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Resumen libros y novelas. En esta oportunidad, traemos para ustedes un informativo y atractivo resumen de la novela La Charca, considerada una obra de gran relevancia en la literatura puertorriqueña. La misma fue publicada en 1894 por el puertorriqueño Manuel Seno Gandía y es una de las obras más célebres realizadas por el escritor. La Charca es una novela que narra la vida en el campo de Puerto Rico a finales del siglo XIX. En esta se exploran temas como la clase social, los roles de género y el impacto del colonialismo en la sociedad puertorriqueña. El personaje principal es Leandra, una mujer trabajadora que lucha por sacar adelante a su familia. La hija de Leandra, Silvina, anhela una vida diferente y sueña con escapar a la ciudad. A lo largo de la historia, las vidas de los personajes se entrelazan mientras luchan por sobrevivir y encontrar la felicidad en un mundo difícil. Uno de los acontecimientos más significativos de la novela es cuando Silvina se enamora de Ciro, un trabajador de la plantación de Juan del Salto. Su amor está prohibido debido a sus diferentes clases sociales. Este suceso desencadena una cadena de acontecimientos que desemboca en tragedia para algunos de los personajes. A medida que avanza la obra literaria, los personajes se ven obligados a enfrentarse a las duras realidades de la vida en el Puerto Rico rural, como la pobreza, la violencia y la desigualdad social. En conjunto, La Charca es una poderosa historia que ofrece una visión única del panorama cultural y social del Puerto Rico de finales del siglo XIX. Es una lectura atractiva y convincente que profundiza en las complejas relaciones entre sus personajes y las difíciles circunstancias a las que se enfrentan. Ya que has llegado hasta aquí, queremos pedirte que te suscribas al canal, actives la campana de notificación y nos des un like para seguir subiendo contenidos. La Charca es una novela ambientada a finales del siglo XIX en el campo de Puerto Rico, que gira en torno a la vida de diferentes personajes. La protagonista principal es Leandra, que trabaja duro para sacar adelante a su familia, incluido su hijo pequeñín. Silvina, la hija de Leandra, anhela escapar a la ciudad y se enamora de Ciro, un trabajador de la plantación de Juan del Salto. Su amor está prohibido y Silvina se ve finalmente obligada a casarse con Gaspar, lo que desemboca en trágicos acontecimientos. Otros personajes importantes son Galante, un rico propietario de una plantación de café. Andújar, el dueño de una tienda que se aprovecha de los pobres. Marcelo, un joven que se ve envuelto en un complot para robar a Galante. En el desarrollo de la historia, los personajes experimentan diferentes penurias, como la pobreza, la enfermedad y el abuso. En La Charca se presentan varias tramas secundarias. Una de estas involucra a Marcelo, un joven que se ve envuelto en un complot para robar a Galante, un rico propietario de una plantación de café. Esta situación pone en peligro la vida del joven. Otra trama gira en torno a Andújar, propietario de una tienda que se aprovecha de los pobres. La novela también explora la relación entre Silvina y Ciro, cuyo amor está prohibido. Silvina se ve obligada a casarse con Gaspar, un hombre cruel y maltratador, lo que desemboca en trágicos acontecimientos. Mientras tanto, Leandra lucha por mantener a su familia, incluido su hijo pequeñín, y su relación con Silvina se tensa a medida que se enfrentan a la pobreza y a las dificultades, lo que provoca resentimientos y conflictos. Silvina observa el hermoso paisaje, pero sus pensamientos están consumidos por sus problemas, incluido su fallido romance con Ciro y la difícil relación con su madre. Aunque los personajes se enfrentan a muchos retos, también experimentan momentos de amor, alegría, resistencia y aprenden importantes lecciones vitales a lo largo de la historia. La novela ofrece vívidas descripciones del paisaje puertorriqueño y de su flora y fauna, y utiliza el español de Puerto Rico para dar a la historia una sensación de autenticidad. En general, La Charca es una obra literaria multidimensional que explora muchos temas y líneas argumentales diferentes, todos los cuales contribuyen a una narrativa rica y atractiva, ofreciendo una perspectiva única de la sociedad puertorriqueña de finales del siglo XIX.
y sus temas y personajes siguen resonando entre los lectores de hoy en día. La Charca es una importante novela que ofrece una valiosa visión de la sociedad puertorriqueña de finales del siglo XIX. La novela explora temas como la desigualdad social, los roles de género, el colonialismo y las luchas de la vida cotidiana. Ofrece una perspectiva única del paisaje puertorriqueño, su flora y fauna, y su cultura. Los personajes de la historia son multidimensionales y sus experiencias revelan importantes lecciones sobre el amor, la resistencia y la condición humana. En conjunto, La Charca es una importante obra de la literatura puertorriqueña que merece ser leída y estudiada por su significado histórico y cultural que sirve como recordatorio de los retos y triunfos de la sociedad puertorriqueña. La Charca ofrece varias reflexiones sobre la sociedad puertorriqueña de finales del siglo XIX. Una de las principales reflexiones es sobre la desigualdad social y su impacto en la vida cotidiana. La novela describe las luchas de los personajes que se enfrentan a la pobreza, la enfermedad y el abuso debido a la desigual distribución de la riqueza. Además, la historia explora los temas del colonialismo y los roles de género, destacando cómo estos factores contribuyen a los retos a los que se enfrentan los personajes. También se hace hincapié en la importancia de la resistencia, el amor y la comunidad frente a estos retos. En conjunto, La Charca ofrece una conmovedora reflexión sobre las realidades de la sociedad puertorriqueña durante este periodo, sirviendo como recordatorio de la resistencia y fortaleza de su pueblo. La Charca tiene lugar en Puerto Rico a finales del siglo XIX, un periodo marcado por importantes cambios políticos y sociales. En aquella época, Puerto Rico estaba bajo el dominio colonial español y la resistencia al colonialismo iba en aumento. La novela describe las luchas a las que se enfrentan los personajes de la clase trabajadora y los pobres, marginados por los opresivos sistemas sociales y económicos vigentes. La historia también refleja las ideas del nacionalismo liberal que surgían en la época, haciendo hincapié en la necesidad de reforma e igualdad en el contexto puertorriqueño. Los personajes se ensarzan en discusiones y debates sobre temas políticos y sociales, destacando la importancia de la educación, la igualdad de derechos y la democracia. En conjunto, La Charca proporciona una valiosa reflexión sobre las realidades políticas y sociales de la sociedad puertorriqueña durante este periodo, y la lucha de su pueblo por afirmar su propia identidad y dignidad. Recuerda, esto es solo una pequeña reseña. Te animamos a que tomes la novela y te sumerjas en sus páginas para experimentar realmente el encanto de primera mano de esta importante obra La Charca. Somos Resumen Libros y Novelas. Si quieres ver más resúmenes, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Comenta qué te pareció el video, e indícanos sobre qué libro o novela te gustaría habláramos. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta un próximo video, apreciados lectores. ¡Feliz lectura!